Bueno, muy bien. Siendo las 6 de la tarde, que era el horario pactado, vamos a dar comienzo a esta actividad. Me voy a presentar en primera medida. Mi nombre es Florencia Bonaiuti. Yo trabajo en el área de Relaciones Institucionales de COGAS. Y del otro lado está Walter Silvero Morales, que bueno, es el técnico especialista de Enargas, con quien vamos a conversar esta tarde para conocer un poquito más sobre monóxido de carbono y sobre lo que podemos hacer para prevenir accidentes derivados de la inhalación justamente de monóxido de carbono. Primero que nada, me gustaría contarles a todos, eh, acá me indican que vamos a subir un poco la cámara, sí, a ver un momento. No sé si ahí se acaba de ver, me alejo un poco, ahí se debe estar viendo mejor, perfecto. Bien, gracias por el comentario. Les contaba que tanto desde COGAS como de Enargas, la problemática de monóxido de carbono es una problemática sobre la que trabajamos todos los años, fundamentalmente en lo que es la difusión y la prevención, ya que esta problemática anualmente causa cerca de 2.000 intoxicaciones y se habla también de que causa cerca de 200 muertes en nuestro país. Entonces, bueno, la verdad que es un tema al que hay que prestarle atención y sobre el que todavía tenemos mucho que aprender. Puntualmente desde COGAS, no solo hacemos estas actividades para la difusión de la problemática de monóxido de carbono, sino que también todos los años encaramos una campaña de difusión en medios y también a través de nuestras redes sociales, y también, por supuesto, tenemos nuestro programa educativo, Investigas Conciencia, a través del cual trabajamos con los colegios. De este año tuvimos que hacerlo de manera virtual, pero trabajamos con todos los colegios para que los chicos aprendan sobre esta problemática a través de sus docentes. Esta charla que vamos a hacer hoy es una charla que en años anteriores tuvimos el gusto de conocernos con Walter y de recorrer Mendoza, de estar en San Juan, en Córdoba, en Villa María, pero bueno, dado las circunstancias actuales y el contexto en el que estamos todos viviendo, hemos debido también recurrir a los medios digitales para poder acercarles este conocimiento a ustedes. Así que bueno, les cuento un poco también. Tenemos previsto que la charla tenga una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos, y los invito a todos, en la medida bueno, que Walter vaya respondiendo las preguntas y demás, que puedan sumar sus preguntas, que lo pueden hacer a través de la propia aplicación. Tienen los tres botoncitos, los tres botoncitos, y allí pueden cargar sus propias preguntas para que las podamos compartir con todos, y Walter pueda también dar respuesta a esas inquietudes que a ustedes les van surgiendo puntualmente. Bueno, bien, para comenzar, Walter, yo creo que sería bueno que nos comentes un poco a todos qué es el monóxido de carbono y cómo se genera puntualmente. Bueno, el monóxido de carbono es un gas producto de una combustión incompleta, ¿sí? En el área que nosotros estamos, generalmente hablamos siempre de gas, pero el monóxido de carbono se puede generar con cualquier tipo de combustible que pueda ser inflamable, ¿sí? O sea, papeles, telas, ¿sí? Nafta, o sea, las combustiones producen incompletas, todas producen monóxido de carbono. Entonces, eso es justamente lo que desde el artefacto cuando está en funcionamiento debe mitigarse, ¿sí? Justamente con varias cosas que justamente vamos a ir desmenuzando en la charla, ¿no? Pero es el producto de una combustión incompleta. Bien. Esa es Y la forma, ¿no? perfecto. Contanos, Walter, porque da la impresión de que, digamos, al haber una combustión incompleta, también existe lo que se llama una combustión completa, seguramente. ¿Cuál es la Exactamente. diferencia entre las dos? ¿Qué es lo que las diferencia? Bueno, la combustión incompleta, la que genera el monóxido de carbono, es generalmente por falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, al haber una deficiencia de oxígeno en el ambiente, se genera justamente monóxido de carbono, ¿sí? Eso de acuerdo también del tipo de artefacto que tengamos en cuestión. Si nosotros tenemos un artefacto por ahí, lo que nosotros conocemos como tiro balanceado, por ahí también es debido a su funcionamiento deficiente o generalmente se da cuando no está con un buen mantenimiento, ¿sí?
por ejemplo, en distintos artefactos, por ejemplo, en una cocina donde uno tiene acceso directo, donde uno pone una olla encima, o en un horno donde se ensucia, puede justamente cambiar el funcionamiento del artefacto, ya que se ensucia, se vuelcan líquidos, y se ensucia en sí el artefacto y como no están bien mantenidos, se genera justamente un cambio en la relación entre el gas que ingresa al artefacto para hacer la combustión y el oxígeno del ambiente, y justamente se empieza a generar monóxido de carbono. Por ejemplo, en una cocina, cuando también y los picos se tapan un poco, el gas también es deficiente y también genera monóxido. O sea, esa Bien. es muy fina, y siempre uno se da cuenta fácilmente en una cocina cuando se le vuelca un líquido encima y la coloración de la llama empieza a cambiar, que va desde un azul hasta un rojizo amarillento. Cuando se generan esos colores rojizo amarillento, estamos en presencia de monóxido de carbono. Bien, perfecto. O sea que la combustión, en definitiva, digamos, la combustión incompleta, que sería la que origina el monóxido de carbono, puede ser porque falta oxígeno en la mezcla que genera esa combustión. Exactamente. Cuando la combustión es completa, ¿sí? No, ninguno de los, o sea, la relación es 1 a 1 sería, y va tomando el oxígeno de manera adecuada en la relación y no genera monóxido, solamente genera dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono no genera intoxicación, ¿sí? El dióxido de carbono es, por ejemplo, producto de respiración de los seres vivos, o sea, no es tóxico. Bien, perfecto. Y te hago una consulta, Walter, porque también muchas veces, cuando se habla de monóxido de carbono, se habla de el enemigo silencioso. Y me gustaría que nos cuentes un poco por qué se le denomina así al monóxido de carbono. Bueno, generalmente lo que se denomina por qué es tan peligroso es que nosotros no tenemos la forma de detectarlo con nuestro organismo, o sea, no tiene color, no tiene sabor, ¿sí? No irrita las mucosas, por ejemplo, no causa ningún tipo de picazón en la nariz. Entonces, nosotros podemos estar en un ambiente que se esté generando monóxido y nosotros no podemos darnos cuenta. De la única manera que podemos tener una forma de darnos cuenta es que cambie la coloración de la llama, pero tenemos que estar viéndola. Si no, si estamos en un ambiente y se está generando dentro, por ejemplo, un artefacto y no lo estamos mirando en ese momento, no tenemos forma de detectar la presencia en el ambiente. Ahí nos estaba haciendo una consulta un usuario, Jaime, que nos consultaba a dónde se debe ubicar un detector de monóxido, que de paso podemos contar también de qué se tratan los detectores de monóxido, y cuál es el lugar correcto para ubicar el detector de monóxido, cerca del artefacto, más lejos, en fin. Generalmente los detectores que están habilitados por el ENARGAS, que están, el listado está dentro de la pestaña certificación de productos de gas, ¿sí? Se ponen en un lugar donde esté en la parte superior del ambiente, ¿sí? El monóxido de carbono es más liviano que el aire, ¿sí? Y se acumula en las partes superiores de los ambientes, ¿sí? Porque al ser más liviano, asciende, ¿sí? Es como si fuera un globo con helio, ¿sí? Asciende a la parte de arriba, ¿sí? Y después, cuando se va acumulando, va bajando, ¿sí? Además, es producto generalmente de una combustión. El monóxido está caliente, va a subir a la parte superior. Entonces, un detector de monóxido no es conveniente ponerlo en la parte inferior del ambiente, ¿sí? Para que tenga mejor sensibilidad en la parte superior del ambiente, porque es ahí a donde se va a acumular. Perfecto. Y en relación, digamos, digamos, lo debemos colocar arriba, pero ¿cuán próximo debe estar el detector en relación al artefacto? ¿Debe estar lo más próximo posible o quizás un poco más lejos, pero dentro del propio ambiente? Por ejemplo, si uno tiene, hay varios casos, generalmente puede estar en cualquier parte del ambiente donde esté el artefacto instalado de gas, pero en la parte, si es posible, superior.
desde donde nosotros, del nivel de respiración hacia arriba, o sea, por arriba del 1,50 m, 1,60 m, porque el monóxido va a ascender a la parte superior, se va a acumular arriba y va a ir bajando mientras más se acumule, ¿sí? Perfecto. Después otra consulta, Walter, que nos parece importante hacerte es si el monóxido es fruto exclusivamente de aquellos artefactos que utilizan como energía el gas natural o es para todo tipo de combustión. No, es para todo tipo de combustión. Mucha gente piensa de que solamente el gas genera monóxido, pero por ejemplo, algo muy común es, por ejemplo, en un incendio es muy común, por eso es muy peligroso tratar de entrar a un lugar a donde se quieran sacar gente, donde alguien esté atrapado, ya que el monóxido no se ve y solo se ve el humo, pero el monóxido está en presencia de todo el ambiente, se genera en grandes cantidades. En otro lugar donde se genera muchísimo es en braseros, por ejemplo, en salamandras, ¿sí? Donde la llama no es de coloración azul, sino es de color amarillenta o rojiza. Cualquier tipo de llama que tenga esa coloración, sí o sí se está generando monóxido, ¿sí? Una cosa es Bien. la cantidad, por eso generalmente cuando nosotros hacemos un asado o utilizamos un brasero, se debe utilizar en un ambiente abierto, ¿sí? No en lugares Ah, cerrados, justamente, porque además bien. esa llama está emitiendo monóxido y además consume el oxígeno del ambiente para poder mantenerse, ¿sí? Entonces, se logra, se hace como un efecto cascada, o sea, se está contaminando el lugar y además se está consumiendo el oxígeno. Por eso es muy importante el tema de la coloración de la llama. Perfecto. Y Walter, contanos, ¿hay algún artefacto dentro de nuestros hogares? O sea, ya nos contaste, digamos, que la problemática de monóxido no es una problemática excluyente de aquellos artefactos que funcionen a gas natural. También puede suceder con el gas envasado, con la leña, queroseno, etcétera. Lo que nos gustaría saber por allí es si hay algún artefacto en particular que genere, digamos, una peligrosidad más alta en relación a este tema dentro de nuestros hogares. Depende de qué es lo que se considere como peligroso, ¿sí? O sea, generalmente nosotros tenemos unas curvas donde hay una cantidad de umbrales donde hay una peligrosidad, ¿no? ¿Sí? La sintomatología del monóxido, ¿sí? Generalmente se esconde dentro de otras sintomatologías, o sea, aparece como dolores de cabeza, ¿sí? Dolor de estómago, sí puede provocar náuseas, y uno eso generalmente lo asocia con otro malestar, ¿sí? Nunca desconfía del monóxido primero, por eso a veces el diagnóstico, generalmente cuando uno está en un ambiente cerrado y pregunta si está calefaccionado el médico, con qué está calefaccionado, y ahí puede tener una mejor forma de distinguir qué es lo que estaba sucediendo, por qué ese malestar, ¿no? Y puede ser debido justamente al monóxido de carbono, que uno se esté intoxicando sin que sepa. Bueno, en ese sentido también será importante evaluar si esa sintomatología es de una única persona o de más de una persona que están Más de una conviviendo dentro de persona, un sí. hogar. Yo no soy médico, generalmente me dedico más a la parte técnica, pero generalmente el monóxido de carbono afecta en particular a las personas mayores, ¿sí? Y a los chicos, ¿sí? Y a los que tengan menor capacidad de respiración, ¿sí? Los chicos y las embarazadas, justamente. Bien, Afecta a bueno, todos. O sea, por eso, muy bien. cuidado. Y ya que estamos entrando un poquito en ese tema, quizás es importante comentar también qué le pasa a nuestro organismo, digamos, o qué nos pasa, digamos, cuando nos intoxicamos con monóxido de carbono. ¿Cuáles son esos primeros síntomas por allí que empiezan a sentirse puntualmente con este tema? Sí, la sintomatología va a depender de la capacidad respiratoria de la persona, justamente, y generalmente lo que hace el monóxido de carbono es, tiene una afinidad muy grande con respecto al oxígeno, o sea, la relación es de 220 veces, o sea,
va a agarrar 220 primero de monóxido y una de oxígeno. Entonces lo que se produce es como una hipoxia, ¿sí? Cuando la concentración es muy grande, es como si te ahogaras, ¿sí? Porque estás solamente obteniendo monóxido, tu cuerpo, con respecto al oxígeno que necesitas, que es vital para vivir, ¿sí? Entonces, cuando la concentración de monóxido es muy alta, ¿sí? Esa intoxicación es muy rápida, ¿sí? Y la concentración de monóxido que tiene que haber en el ambiente no es muy alta, ¿sí? Generalmente en la atmósfera, a la altura que sea, más o menos entre 0 y 4.000 metros, ¿sí? El porcentaje de oxígeno en el ambiente es de 20,5, 21%, ¿sí? Ese es el oxígeno del ambiente. El monóxido, por ejemplo, para que una persona tenga una intoxicación grave y corra riesgo de muerte, solamente se necesita entre el 0,15 o 0,16% de monóxido en el ambiente, ¿sí? O sea que Es bastante bajo, es sí. muy bajo, ¿sí? Por eso las intoxicaciones son muy rápidas, ¿sí? Con muy poco monóxido en el ambiente, ya se corre un peligro muy grande. Por eso es importante de revisar los artefactos por un gasista matriculado, ¿sí? Todos los artefactos, no importa la época del año. Eso es lo importante a tener en cuenta. Esta charla nosotros la estamos haciendo ya pasando la época invernal para algunos casos, en una zona del país, ¿no? En el sur la época invernal se adelanta, ¿sí? Pero todo el tiempo, o sea, todo el año nosotros necesitamos del agua caliente, por ejemplo, para ducharnos, y del uso de la cocina, o sea, para la cocción, ya sea el horno o la plancha de anafe, de hornalla. Entonces es Bien, muy mira, Walter. anual, ¿no? Justamente aquí uno de los usuarios que nos está viendo nos consulta cuál es la forma correcta de instalar los artefactos en la cocina para que se evacúen los gases sin problema. Bueno, eso depende de qué artefactos tenga en una cocina. Si yo tengo en lo que se llama ambiente cocina, ¿sí? Tengo solamente la cocina, el artefacto cocina es de cámara abierta. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si es de cámara abierta un artefacto, porque yo puedo acceder directamente a la llama, ¿sí? Por ejemplo, una plancha de hornallas, uno ve la llama, entonces está consumiendo oxígeno del mismo lugar a donde nosotros estamos respirando. Entonces, por normativa se necesitan dos rejillas, ¿sí? Una inferior, la inferior es para el aporte de oxígeno, ¿sí? Y la superior es para evacuar en el caso de que la cocina empiece a funcionar de forma defectuosa, los gases de justamente el monóxido de carbono, ¿sí? Entonces es una seguridad, lo que se llama pasiva, ¿sí? O sea que todo el tiempo está la rejilla de ventilación para evacuar los gases apenas se generan, ¿sí? Y el aporte de oxígeno para renovar el oxígeno que va a ir consumiendo el artefacto y nosotros que también estamos respirando dentro del mismo ambiente. Porque cuando empieza a faltar el oxígeno, va a haber una competencia, en el caso de que no estén las rejillas, entre el artefacto y la persona que está dentro. Y siempre va a ganar el artefacto, porque consume de una forma mucho más rápida el oxígeno que la persona, ¿sí? Ujú. Bien, en este punto yo creo que también siempre es importante recordarle a todos la importancia de que todas nuestras instalaciones sean revisadas por un gasista matriculado, porque para eso tienen su matrícula, que implica que tienen un conocimiento técnico específico como para poder llevar adelante esta tarea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo va a depender del tipo de ambiente. Por ejemplo, estábamos hablando de la cocina, pero por ejemplo, la cocina también puede tener dentro del mismo ambiente un termotanque o un calefón dentro de la misma cocina, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, la ubicación. Si uno tiene un termotanque, no tiene que ir encima del artefacto cocina, porque los gases de la cocina ascienden, ¿sí? Y van a ir a parar a donde está instalado el termotanque que es de cámara abierta, ¿sí? Entonces, eso está prohibido.
no se puede, tampoco un calefón de cámara abierta no se puede poner encima de un artefacto cocina, o por ejemplo, a veces viene cocina con lavadero, y arriba del lavadero está el calefón de cámara abierta, tampoco puede ir el calefón ubicado en ese lugar, ya que si uno quiere lavar con agua caliente, el vapor asciende sobre el calefón, ¿sí? E interfiere en la buena combustión del calefón y aumenta mucho la humedad en esa parte del ambiente y justamente genera monóxido. Por eso es tan importante ver el tema de la normativa. La normativa es justamente la NAG 200, ¿sí? Es NAG-200, uno lo puede poner directamente en algún buscador en internet. Dentro de la página de Enargás está, ¿sí? En la parte de normativa, ¿sí? Instalaciones internas en el grupo 2, y es la primera normativa que aparece, se puede descargar de forma gratuita y aparece cómo se instalan los artefactos, ¿sí? Por si alguno tiene una duda. Obviamente que consultar con el gasista matriculado es esencial para esto, porque sabe también las dimensiones del ambiente. Hay varias cosas, varios factores que juegan para la instalación correcta de los artefactos. Aquí un usuario, Maxi Vitriski, creo que es, perdón si no leí bien el apellido, nos consulta cada cuánto es recomendable revisar los artefactos por un gasista matriculado. Y además, si el gasista debe certificar la revisión del artefacto. Sí, los artefactos generalmente se hacen una revisión puede ser anual, cosa de tener una buena, antes de que empiece la época invernal, por ejemplo, debe revisar todos los artefactos. Por ejemplo, generalmente la gente se confía cuando tiene un artefacto de tiro balanceado y dice, no, total es de tiro balanceado, no lo hago revisar. Y eso es una de las peores cosas que pasan, ya que ningún artefacto en realidad es eterno, o sea, no te dura eternamente. Entonces debe hacerse las revisiones igual para que se mantenga el artefacto en condiciones, ¿no?, de funcionamiento. Perfecto. Además también de considerar que los artefactos que debemos tener instalados en nuestros hogares tienen que estar todos homologados y certificados por Enargás. No es cualquier aparato. Al comprar un artefacto siempre hay que verificar eso, ¿verdad? Sí, todos los artefactos tienen una placa de marcado, ¿sí?, al costado, ¿sí?, ya sea que uno ya lo tenga instalado o lo va a comprar, ¿sí?, tiene una placa con un número justamente y ese debe coincidir justamente en el Enargás, en la página del Enargás está en el certificado de artefacto de gas, están listados de acuerdo al producto, ya sea cocina, los anafes, ya sea un tiro balanceado, un termotanque, ¿sí? Y dice justamente si está certificado. Si aparece en la lista es porque aparece por número de matrícula, pues lo importante es el número de matrícula, y después, bueno, aparece la marca y el modelo del artefacto. Muy bien, aquí también los usuarios, mira, se han interesado por otro aspecto muy importante de monóxido de carbono y de la prevención de accidentes. Nos consulta Carolina, es muy importante verificar también la ventilación en los ambientes, nos recuerda eso, y Daniel también nos consulta si las rejillas de ventilación son obligatorias o si tengo una ventana en el ambiente, si no es suficiente eso en lugar de la ventilación reglamentaria. Bueno, por el tema, te contesto la última primero, el tema de las rejillas. Las rejillas sí son obligatorias, ¿sí? Y van colocadas en todos los ambientes donde hayan artefactos de cámara abierta, ¿sí? Eso es lo que es obligatorio, lo mínimo indispensable. Hay gente que me ha consultado, por ejemplo, yo tengo un artefacto de tiro balanceado. ¿Puedo poner las rejillas? En realidad no es obligatorio, pero si, por ejemplo, alguien quiere colocar las rejillas igualmente, que llame al gasista matriculado y que ubique las rejillas de forma adecuada también, para que realmente le quede bien el trabajo, ¿sí? Cosa de que realmente se asegure, pero todos los artefactos, yo tengo un horno o una cocina, ¿sí?, una plancha de anafe, van las dos rejillas. Si tengo un termotanque, va la inferior y después el termotanque viene provisto con un tubo, ¿sí?, vertical, para poder evacuar los gases. Eso debe estar colocado y debe estar bien
¿cómo es? Con las dimensiones correctas y Claro. rematar de forma correcta, porque que no salga de cualquier lado, ¿sí? Eso se ve, depende de cada casa donde está ubicado el artefacto. Justo que lo mencionaste, Walter, recién comentabas de que puede haber artefactos de cámara abierta o no. Yo creo que sería bueno contarle a la gente cuál es la diferencia. Me parece que lo mencionaste anteriormente, pero hagamos foco nuevamente en esa diferencia que quizás no todos lo tenemos en claro. Sí, lo que se conoce generalmente es la palabra tiro balanceado. Eso es lo que Exacto. el usuario común, ¿sí? Conoce, ¿sí? Dice, pongo un tiro balanceado. Pero, por ejemplo, la cocina, donde alguien cocina, nunca va a ser tiro balanceado porque uno tiene que apoyar la cacerola o la olla encima. Entonces va a ser de Ujú. cámara abierta siempre, ¿sí? El horno, depende del tipo de horno, hay algunos que tienen un tubo por detrás para rematar al exterior, otros no, ¿sí? Por eso mismo, cuando uno puede acceder a la llama y tocarla, está tomando oxígeno del ambiente donde está instalado. Eso se llama la cámara abierta. La cámara es todo el ambiente donde está instalado, justamente. El tiro balanceado es una cámara cerrada, ¿sí? El cual toma oxígeno del exterior, ¿sí? Y los gases de combustión, producto de la combustión, van hacia el exterior, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso, el tiro balanceado, lo importante es utilizarlo en los lugares donde sí o sí es obligatorio, por ejemplo, en los baños y en los dormitorios, ¿sí? Porque el monóxido de carbono, ¿sí? No se pueden poner artefactos de cámara abierta en el dormitorio porque justamente se produce monóxido, ¿sí? Y la persona está durmiendo en ese lugar varias horas, ¿sí? Y no tiene forma de darse cuenta, ¿sí? De que se siente mal y directamente corre riesgo de vida, ¿no? Correcto. Bien, ahí nos consulta también, un usuario nos consulta de dónde puede ver el listado de gasistas matriculados, particularmente en el caso de Ecogas, contamos con una página web específica que tiene un buscador incluso por zona y que tiene también la calificación de los gasistas matriculados que otros usuarios le han asignado en función del trabajo realizado, y a eso lo pueden encontrar en matriculados.ecogas.com.ar. Walter, me interesaría también abordar un tema que a veces es motivo de confusión en muchas oportunidades. ¿Qué pasa con las intoxicaciones de gas natural y con las de monóxido de carbono? ¿Cuál es un poco la diferencia y qué sucede en cada caso? Bueno, vamos a tratar de abrir un poquito el panorama acá. Bueno, aunque los dos son gases, eso es verdad, ¿sí? Lo que pasa es que el gas natural, lo que hace casi nunca, lo que va a pasar es justamente una intoxicación. Como mucho va a haber un desplazamiento de oxígeno, pero tiene que haber mucho gas natural ubicado en el ambiente, ¿sí? El monóxido con muy pequeña cantidad produce sí o sí una intoxicación, ¿sí? El tema de gas natural, generalmente el distribuido por la distribuidora, ¿sí? Ya viene odorizado. En realidad el gas natural, si uno lo saca justamente del pozo de gas, no tiene olor, ¿sí? Pero las distribuidoras lo que se encargan, justamente en este caso estamos con Ecogas, pero todas las distribuidoras lo que se hacen es agregar un odorante, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como olor a gas. Eso se pone a propósito y se pone de tal manera que nosotros apenas sentamos olor a gas y ya tenemos que acudir al gasista matriculado o a la distribuidora directamente, ¿sí? Para que no se acumule en ningún lugar. La mayor peligrosidad del gas natural es que si se acumula con cualquier chispa o fuente de ignición, lo que puede producir es justamente una explosión, ¿sí? O sea, ese es el mayor peligro del gas natural. En cambio, el monóxido de carbono, al no poder detectarse, no poder verse, ¿sí? Lo que produce es una contaminación en nuestro organismo. Perfecto. Entonces, digamos, podríamos decir que lo que el gas natural produce es asfixia, ¿sí? Pero no intoxicación porque no es un gas venenoso. No, Sucede una asfixia porque ocupa el espacio del oxígeno en un ambiente y por tiene que eso haber muchísima, podemos muchísima asfixiar. cantidad y además
Exacto. Acumula el gas natural, cada vez produce más picor, porque cada vez se siente más olor, ¿sí? Y tiene que ser Correcto. muchísima la cantidad, ¿sí? En cambio, el monóxido con muy pequeña cantidad produce la intoxicación, ¿sí? Eso es, en cambio, cuando uno ya apenas siente el olor a gas, la cantidad de gas que hay en el ambiente es mínima, nunca va a producir una intoxicación cuando nosotros sentimos el olor a gas, ¿sí? Tiene que haber una cantidad, pero descomunal, porque en realidad lo que se hace es, hay para el gas natural, lo que hay es un límite de explosividad, ¿sí? Inferior. Entonces, lo que se hace es, apenas sentimos el olor a gas, estamos lejos justamente de ese límite para que no se produzca justamente lo que no queremos, justamente una explosión. Pero hay que tener especial cuidado con el monóxido, que es el que no podemos sentir el olor y no lo podemos ver, ¿sí? Bien, aquí Romina nos acerca una pregunta que también es muy importante. Nos consulta si los detectores de monóxido de carbono también vienen homologados o hay alguna homologación para este tipo de artefactos. Dentro de la página de Nargas aparecen los que son homologados, ¿sí? Está el listado, ya sea los detectores de gas natural y los que son detectores de monóxido, y hay iguales, ¿sí? Aparecen Ujú. justamente los tres rubros y aparecen listados dentro de la página de Nargas, son los que cumplen justamente con la normativa nacional, ¿no? Bien, también al momento, ¿hay alguna recomendación a la hora de elegir un detector de monóxido para nuestra casa? ¿Hay algo que sea importante tener presente? Lo que hay que tener presente para un detector, cuando compramos un detector, primero es que solamente es un detector, ¿sí? Ojo, no nos va a salvar la vida. Lo que nos va a salvar la vida es tener la instalación en condiciones reglamentarias, ¿sí? Eso es lo que nos va a salvar, porque eso, mucha gente lo que hace es compro algo y ya estoy salvado. No, el detector solo detecta, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces también tiene que ser revisado el detector, porque es un detector electrónico, ¿sí? Tampoco es eterno. Por eso es muy importante el tema de las rejillas y revisarlas que no se tapen ni taparlas a propósito, porque justamente va a estar ahí instalada la rejilla y no solamente hay que revisar que no se tape, ¿sí? Está bien. Alguna vez escuché también que venían detectores con dos sistemas, digamos, de energía, algunos que venían con pilas y otros que venían directamente para conectar a la red eléctrica y que normalmente estos segundos suelen ser más seguros porque reciben alimentación de manera permanente y no hay que estar chequeando que se haya quedado sin pilas o no. ¿Es así? Sí, o sea, lo mismo ya me han hecho esta pregunta también, pero si se te corta la luz, no se te corta el gas, ¿sí? Ojo. Por eso, Correcto, eso es cierto. algunos Tiene sus vehículos que pros y sus tienen pila, contras. claro, porque hasta que no se te termine la pila y el desconectado a la red, por ejemplo, si se te corta la luz, gas podés seguir teniendo, ¿sí? Pero por eso lo más importante es lo de la rejilla y no se exige el detector como normativo. Eso es muy importante decirlo y destacarlo. No se exige tener un detector por normativa, ¿sí? Lo que se exige son las Bueno. rejillas y que justamente, bueno, en los mantenimientos, eso ya va por parte del usuario, pero es muy recomendable la revisión. Bien, en ese sentido entonces podemos decir que el detector de monóxido es un elemento más que puede estar dentro de nuestros hogares, que nos puede ayudar a detectar la presencia de monóxido en el ambiente, pero que lo más importante en realidad es tener las instalaciones en condiciones y fundamentalmente las ventilaciones que funcionen correctamente, Exactamente. ¿no? Sí. Bueno, aquí nos hacen una consulta. Si tengo instalada una estufa de tiro balanceado, ¿qué tipo de mantenimiento hay que hacerle y con qué frecuencia? Nos pregunta Juan Sebastián. La frecuencia es la misma que todos los artefactos de la casa. Generalmente uno utiliza el calefactor en la época de invierno, pero después deja de utilizarlo por mucho tiempo. Y eso también es importante destacarlo. No porque no se use, no quiere decir que no deba ser revisado, ¿sí? Que va a estar en las mismas condiciones 5 o 6 meses después sin usar.
Justamente a veces lo que pasaba en algunas zonas es que entran, como es, algunos bichos así y tapan justamente eso, el Correcto. pico, sí, y empiezan a funcionar de manera defectuosa. O por ejemplo en la zona, en otra zona donde es muy salino, eso pasaba mucho en la costa, no tanto por ejemplo en Córdoba, pero al ser muy salino el ambiente también se pica el material con los años, ¿sí? Cuando el artefacto ya tiene unos años y no se revisan, y puede picarse la cámara, ¿sí? La cámara estanca, lo que se conoce lo del tiro balanceado, es una cámara estanca cerrada, se pica y puede fugar monóxido al ambiente, ¿sí? Hacia adentro. Bien, aquí Ale Lorena nos hace una consulta que me parece importante para también empezar a charlar y empezar a ver qué debemos hacer si estamos bajo los efectos de monóxido de carbono. Nos consulta Ale, yo y mi hijo tenemos todos los síntomas que nombraron cuando prendemos el calefactor. ¿A qué se deberían los síntomas? ¿A monóxido o a otra cosa? Bueno, Bueno, hay parte de la pregunta que no la vamos a poder responder, pero sí es muy importante que recordemos cuáles son las recomendaciones. sí, la recomendación principal con respecto a donde está instalado el artefacto es abrir justamente cuando tienen una sintomatología de ese estilo, abrir el ambiente, las ventanas también, ¿sí? Porque si no tienen, por ejemplo, si las tienen instaladas las rejillas es porque realmente el artefacto está funcionando de forma deficiente, ¿sí? De una manera grosera, ¿sí? Por ejemplo, el artefacto se negrea, ¿sí? En los costados, ¿sí? Aparece el hollín, ¿sí? Eso es porque ya está generando una cantidad de monóxido demasiado excesivo. También lo que tienen que hacer sí o sí es consultar con el médico, ¿sí? Los médicos lo que hacen es hacer, si le dice al médico qué es lo que siente y puede ser por ese tema, ¿sí? Le van a hacer un estudio especial, ¿sí? Donde lo que van a tratar de detectarle es el nivel de carboxihemoglobina en sangre, ¿sí? Que es justamente lo que se genera cuando hay justamente monóxido que ya ha sido respirado, ¿sí? Y le va a preguntar si es fumador, si no es fumador, ¿sí? Ya que, por ejemplo, los fumadores inhalan monóxido de carbono, ya que el cigarrillo también genera monóxido de carbono, ya que el cigarrillo en sí encendido, la llama no es de color azul, o sea, es de color rojizo, amarillento. Siempre se genera monóxido, además de todas las otras cosas que tiene el cigarrillo, ¿no? Entonces, sacan un porcentaje y con ese porcentaje tienen en una tabla qué cantidad de intoxicación tienen en sangre, ¿sí? Y bueno, en el caso de que sea una intoxicación, obviamente ya ahí procede el médico y bueno, debe hacer revisar el artefacto por un gasista matriculado, ¿sí? Si ya tiene esa sensación para ver si es realmente el artefacto, seguramente lo sea, o no tiene las ventilaciones necesarias, que eso también es muy importante. Bien, perfecto. Walter, y podríamos repasar entonces, por todo lo que nos has estado comentando, observo que hay algunos como signos visibles, al menos dos, que nos pueden alertar de cuando estamos ante la presencia de artefactos que están generando monóxido de carbono. ¿Nos resumís un poco cuáles son esos dos signos más visibles que podemos detectar dentro de nuestra casa? No, no te entendí. Lo que nos comentabas de que el aparato comienza a generar, digamos, alrededor unas manchas negras o el color que debe tener la llama. Sí, la coloración azul de la llama es fundamental. Eso es fundamental para todos los artefactos, ¿sí? No importa cuál. Y después, bueno, eso es el tema del hollín que se genera en las paredes. Esos son generalmente ya cuando el artefacto está funcionando en forma deficiente de una manera o hace mucho tiempo de forma deficiente, ¿sí? Por eso, pero lo importante es detectar a través de la coloración de la llama, que es el indicador más rápido, ¿sí? Porque el del hollín puede ser que ya ahí hace mucho tiempo esté funcionando en forma deficiente y ya esté generando una condición peligrosa hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo más importante del indicador instantáneo es en la coloración de la llama que sea azul,
¿sí? Nosotros nos damos cuenta rápidamente en una cocina cuando se vuelca algún líquido sobre la llama, automáticamente cambia la coloración. ¿Por qué? Porque está cambiando justamente esa relación entre el oxígeno y el gas que está consumiéndose en ese instante. Perfecto. Y en ese caso, ¿qué es lo más importante que debemos hacer? Si detectamos que la coloración de la llama no es azul o si al cabo de un tiempo vemos que se ha generado alguna mancha de hollín alrededor del artefacto. Bueno, justamente, bueno, primero, si es por algo ocasional, por ejemplo, si el vuelca un líquido, tratar de limpiar el artefacto. Si sigue funcionando de manera deficiente, que vemos que la llama sigue de una coloración rojiza o amarillenta, llamar a un gasista matriculado para que haga un chequeo del artefacto de que está funcionando, por ahí se haya hecho una suciedad mayor o en otras partes donde no se puede acceder desde la parte superior del artefacto, por ejemplo, artefacto cocina. Por ejemplo, un tiro balanceado, se ve la llama que cambia de color, realmente hay que hacerle un mantenimiento integral, porque hay que desarmar justamente esa cámara estanque y revisar bien el artefacto. Eh, y bueno, después los mantenimientos comunes de limpieza, ¿no? Aquí nos pregunta también una usuaria, Ale Lorena, básicamente si la antigüedad de un artefacto pueda incidir en que esté haciendo una llama naranja. En realidad lo que incide generalmente es el bajo mantenimiento, es lo que más, por ejemplo, estas charlas y la experiencia y las consultas y lo que hemos visto con el correr del tiempo es que generalmente los artefactos tienen bajo mantenimiento, ¿sí? Y ahí es donde se producen los accidentes. En el tema de ventilaciones que no estén obstruidos, tapados, ¿sí? Eso es muy importante. Todos los remates de las ventilaciones, ya sea de calefones, termotanques, que no tengan, a veces, que tengan el sombrerete bien colocado, ¿sí? Que esté puesto, ¿sí? Porque no utilizar, por ejemplo, caño corrugado, ¿sí? El caño corrugado está prohibido para conducir los gases de combustión, ¿sí? El caño corrugado frena, ¿sí? Eso es en un lenguaje coloquial, pero frena los gases para que vayan hacia el exterior. Entonces, el caño corrugado se utiliza de manera que no es bajo la normativa porque tiene una forma muy simple de poder conectar el artefacto hacia donde yo tengo un agujero para que da al exterior. Entonces uno le hace un montón de curvas, ¿sí? Y puede ir conduciendo el gas de esa manera, pero lo que pasa es que todas esas curvas y el caño corrugado frenan el gas y se puede producir justamente que no puede evacuarse de forma correcta y todo el gas que no puede ser evacuado vuelve a reingresar en el ambiente y eso es justamente lo que no queremos, ¿sí? Y bueno, con el tema de los taponamientos también hay que tener mucho cuidado cuando alguien hace, por ejemplo, refacciones, ¿sí? Que no tapen los sombreros de la parte exterior, que no los quiten, ¿sí? Porque a veces los pájaros hacen nidos, ¿sí? Un gas Correcto. caliente, ¿sí? Ascendiendo por un tubo, ¿sí? Mantiene una zona caliente en ese lugar y los pájaros hacen nido ahí y es un lugar calentito, ¿sí? Entonces hacen nido y tapan. Hemos visto cantidad y también con Hay material de muchos casos, ¿no? construcción. Sí, muchísimos casos así de nidos y también materiales de construcción, ¿sí? De que caen cascotes o cuando no tienen el sombrero puesto, caen materiales, caen ramas así y van tapando la ventilación y se va acumulando y va evacuando cada vez menos. Bien, en relación entonces a la consulta, no sería un problema en realidad la antigüedad del artefacto, lo que sí sería un problema que ese artefacto no haya tenido una adecuada revisión periódica. Exactamente, un mantenimiento, porque justamente también cuando va el matriculado ya va conociendo el artefacto, sabe Exacto. de eso Ujú. y hace algún tipo de recomendación en el caso de que sea muy antiguo o tenga que cambiarse alguna pieza. Walter, ¿nos escuchás? Sí, justo se congeló la Perfecto. imagen
Sí, bueno, muy bien. Me gustaría ver a ver si podemos entonces, como para ir redondeando esta charla, que la verdad que ha estado súper interesante, si podemos resumir un poquito todo esto que hemos estado viendo en relación a los consejos más importantes para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Sí, bueno, algo que quería destacar ahora justo en el resumen, para ya dejarlo también, que no fue un tema que por ahí a veces la gente no toma en cuenta y es una costumbre que no sé, se difundió, es no hay que calefaccionar con el artefacto cocina, ya sea ni con la plancha Bien, de la NAFE, ni con el horno, ¿sí? No utilizar el horno para calefaccionar. Generalmente lo que hace la gente es abrir la tapa del horno para calefaccionar el ambiente, ¿sí? Eso no debe hacerse. El horno está diseñado para funcionar con la tapa cerrada, no con la tapa abierta. Por eso es tan peligroso. Eso es súper importante de tener en cuenta, ¿sí? Y la plancha bien, de anafe está diseñada para apoyarle una olla encima o una sartén. Está calculado de esa manera, ¿sí? Para instalar un artefacto, por ejemplo, de, de calefacción también tiene una posición determinada para que justamente el aire justamente ingrese por debajo en el artefacto, en el caso del cámara abierta, y aporte justamente el oxígeno. O sea, eh, cada artefacto debe ser utilizado para lo que fue diseñado. La cocina es para cocinar y los calefactores para calefaccionar, ¿sí? Y dentro del resumen, esa es una cosa muy importante, utilizar correcto. los artefactos para lo que fueron diseñados. La coloración de la llama debe ser azul, eso es súper importante, es el indicador principal para el tema de que la llama esté de una manera correcta, que esté pegada al quemador, ¿sí? Que no se desprenda, Perfecto. es una geometría generalmente cónica, ¿sí? Que esté firme, que no flamee las llamas. Cuando flamea generalmente ya se pone rojiza o amarillenta. Eh, y después toda la parte de las ventilaciones, revisar las ventilaciones, no taparlas. Cuando alguien hace un cambio de muebles de lugar, ¿sí? A veces quiere uno modernizar o cambiar la vista y justamente no tapar las ventilaciones. Y bueno, llamar a un gasista matriculado, ¿sí? Para la revisión de los artefactos o si nota que un artefacto no está funcionando de forma correcta, ¿sí? O justamente con el tema de la coloración de la llama, ¿sí? Bien, perfecto. Aquí nos hacen una pregunta, Jaime. Él le puso preguntonta, pero me parece que es importante porque muchos hacen eso. Pregunta si se desaconseja usar cáscara de limón o naranja para aromatizar el ambiente colocándola arriba del calefactor. Nos consulta sobre eso. No, no es tan preguntonta, es importante. O sea, lo que quiere prende un pedacito de una cáscara de una fruta para aromatizar, ¿sí? Lo que voy Sí, a esa cáscara, si está seca o si quiere quemar papeles, ¿sí? O cosas, todas las llamas que no sean de coloración azul generan monóxido. Si es rojiza o amarillenta, está generando monóxido, ¿sí? Eso es, si va a poner una cascarita o si va a poner todo el cajón de naranja, ¿no? Porque la cosa es la cantidad que va a poner, ¿sí? O sea, todo, por exacto. ejemplo, algo muy común. Yo pongo una vela, ¿no? ¿Sí? La coloración es amarilla. Está generando monóxido, pero es la coloración de una vela. Si yo tengo las ventilaciones adecuadas, ¿sí? Voy a poder justamente tener esa vela encendida sin que corra riesgo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo un calefón, ¿sí? Que comparado con una vela, ¿sí? Es muchísimo más potente, ¿sí? La cantidad de oxígeno que consume el aire, del aire es muy grande y si está funcionando en forma incorrecta, la cantidad que genera de monóxido es muy grande, ¿sí? Y si no tengo las ventilaciones adecuadas, corro peligro, ¿sí? O si está tapado, por ejemplo, en un calefón, el conducto de evacuación
corro peligro porque todo lo que no va hacia el exterior vuelve a ingresar en el ambiente. Bien. Jaime aclara que la cáscara la ponía encima del calefactor y que no se alcanza a quemar, que es Claro. solo disecarla, digamos, para que aromatice el ambiente. ¿Mm? Ah, bueno, entonces no está haciendo una combustión en ese caso, no le está Claro. quemando, ¿sí? Está como Bueno, muy secándola, bien. está haciendo como un secado en ese Está caso. haciendo como un secado, tal cual, y a la Exactamente. vez aromatiza. Lo que sí hay que tener cuidado de que eso no caiga sobre la llama del calefactor, digamos, que esté Sí, siempre en un lugar relativamente el seguro. factor tiene. Claro, si es de tiro Bueno, balanceado no tendría que tener problema, pero exacto. sí, que lo ponga arriba de una placa metálica o algo así no estropea todo el calefactor. No correr riesgos. Bueno, igual yo creo que por último sería muy importante que hagamos un recordatorio también de qué se debe hacer cuando nos encontramos, bueno, con una persona que aparentemente está intoxicada con monóxido de carbono. ¿Qué es lo más importante que debemos hacer para salvar esa situación? Para salvar en esa situación, lo primero que se tiene que hacer es tratar de ventilar el ambiente lo más rápido posible, ¿sí? Y en el caso de que sea algo inminente, ¿sí? La persona que está en el ambiente también está corriendo peligro, ¿sí? Son casos muy complicados, ¿sí? Generalmente acá hasta los especialistas corren peligro, ¿sí? Un bombero, por ejemplo, para tratar de salvar a alguien, no entra como entra en cualquier lado, entra con un equipo autónomo con mascarilla, ¿sí? Y el oxígeno se lo proveen, ¿sí? Para que pueda respirar, porque dentro del ambiente lo va a hacer por muy poco tiempo y quizás no pueda rescatar a la persona, porque esto me han contado, bomberos, estas charlas las hemos dado junto con los bomberos, con médicos, ¿sí? Los bomberos son súper cuidadosos con estos temas, conocen del tema porque saben que en un incendio sí o sí hay monóxido, no hay forma, ¿sí? De que no haya. Entonces, escuchando, se entrecortó en un momento la comunicación. Acá estoy, me parece. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, se estaba entrecortando. El monóxido Pero acá estoy, acá estoy. se, No sé si me estás viendo. sí, 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 te contaba lo del Perfecto. tema de los bomberos, eso de tratar de salvar a la persona, tratándola de sacar del ambiente, ¿sí? Quitarla del ambiente, es muy complicado, es muy peligroso, porque cuando alguien quiere arrastrar a alguien o levantarlo, ¿sí? Es mucho peso primero y consume mucho más oxígeno para poder hacerlo. Entonces justamente también se está intoxicando. Y lo primero que ataca el monóxido es el sistema nervioso. Y lo primero que afecta es a la parte motora del cuerpo. O sea que lo que menos va a poder hacer es trasladar a una persona, ya sea arrastrándola o levantándola, porque es demasiado el esfuerzo que hay que hacer. Y justamente lo que hay que hacer es justamente tratar de ventilar el ambiente primero. Lo primero que hay que hacer es ventilar el ambiente y llamar a los bomberos, ¿sí? Eso es súper importante. Si ven personas tiradas, llamar a los bomberos y a la ambulancia, ¿sí? Números de emergencia que estén, ¿sí? Para poder... y uno se da cuenta generalmente a veces los mismos artefactos quedan encendidos, pero estas son situaciones realmente muy desagradables, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, como para resumir, lo fundamental sería ventilar el ambiente, retirar a la persona de ese ambiente y llamar a un servicio de emergencia o llevar a esa persona al hospital más cercano para que puedan brindarle la ayuda necesaria. ¿Mm? Exactamente, Bueno, sí. muy bien. No sé si habrá alguna pregunta, si ha quedado alguna inquietud que quieran que Walter responda, lo pueden hacer a través de los comentarios o... Y bueno, y quería agregar también, por las dudas para la gente que entró después,
es que toda la información está dentro de la página de Enargas, que es enargas.gov.ar. Sí, está toda la normativa, no solo de las instalaciones de gas, sino toda la normativa vigente, eh, de forma gratuita, ¿sí? También están, yo estoy hablando desde la cuenta de Instagram del Enargas, ¿sí? Están también en la cuenta de Facebook. Y bueno, eso también es importante, ya que las redes en este caso han sido una vía de comunicación muy importante. La normativa está a disposición de forma gratuita para descargar, y también está todo el listado de los artefactos certificados, ¿sí? Eso también es muy importante, eh, ya sea para todos los artefactos que tengan instalado en la casa o alguno nuevo que quieran adquirir, ¿sí? Muy bueno, y adicionalmente les comento que este tipo de vivos pueden quedar, digamos, guardados luego como video dentro del perfil de Ecogas y de Enargas puntualmente, así para cuando ustedes lo necesiten lo pueden repasar. ¿Mm? Bueno, hemos llegado un poco al final de esta charla. Desde ya, la verdad que agradecer al Enargas por la disposición para sumarse a esta actividad conjunta que veníamos haciendo todos los años de manera presencial, y este año nos hemos trasladado al mundo virtual. Y también agradecerles a todos los que han estado atentos y los que han estado participando de esta charla y acompañándonos en esta actividad, que no es más que para que ustedes tengan presente, se cuiden y cuiden de las personas que viven con ustedes. Así que de parte de Ecogas, muchas gracias a todos, muchas gracias a Enargas.